el arresto, la revocación de sentencia que se ha producido en Cuba con José Daniel Ferrer, y que de algún modo vale la pena analizar jurídicamente. Larissa Diversén, directora de Cubalex, ha hecho un trabajo a lo largo de los años bastante serio sobre el tema y estoy seguro que tiene cosas que aportar. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, mi primera duda es, ¿violan sus propias leyes a pesar de que son unas leyes tan blindadas, tan fabricadas a su medida, como trajes hechos a la medida totalitaria? ¿A pesar de eso violan sus propias leyes? Sí, y el objetivo en Cuba es que la ley es una herramienta de control político, no es un Estado de Derecho. O sea, la ley no la utilizan como el marco de actuación donde las autoridades tienen que respetar, ¿no? Lo que establece esa ley, sino que lo utilizan en el momento. Y el caso de Félix Navarro y José Daniel Ferrer es un ejemplo de cómo utilizan la ley para encubrir una serie de violaciones. Desde el otorgamiento de la licencia de la libertad condicional hasta su revocación han habido irregularidades, pero si leemos la nota que emitió el Tribunal Supremo, esta señora, la vicepresidenta del Tribunal Supremo, ella menciona muchos artículos de la ley. Yo me di a la tarea de buscar esos artículos de la ley y lo primero que llama la atención es que José Daniel Ferrer nunca aceptó la libertad condicional, ¿no? Y esto es una herramienta de reinserción social. Tú no puedes obligar a un individuo que no quiere libertad condicional y tú otorgársela a la fuerza de sociedad. Él la aceptó, dijo que no iba a cumplir, dijo que no iba a ir al tribunal. Si tú lo sabías desde el principio, incluso antes de que efectivamente lo liberaran, ¿cómo luego lo vas a revocar por eso si él no asumió ninguna obligación? En el caso de Félix Navarro, le notificaron, le leyeron la resolución, una jueza del Tribunal Municipal de Perico y un coronel, porque nosotros entrevistamos a Félix Navarro, y en el caso le dieron una papeleta de notificación, pero le preguntamos si él sabía cuáles eran las obligaciones que le habían impuesto y Félix dijo que no las sabía, y además le dijo que él iba a seguir haciendo su activismo. ¿Ya? Y una de las causas por las que le están revocando es por salir del municipio sin autorización cuando esa obligación no estaba por escrito, no era formal, y además él iba a ver a su hija a la prisión, que está fuera de su municipio, por ejemplo, y asistía a las misas con Sonia, y fueron detenidos constantemente, ¿no? Entonces, esto evidentemente es una forma de control político, monedas de negociación nuevamente para el futuro, teniendo en cuenta el perfil que tienen ambos, tanto José Daniel Ferrer como Félix Navarro. Vamos a ver ahora este video donde, bueno, la utilización de los niños políticamente en Cuba es algo que surge desde el mismo principio de ellos llegar al poder. El hecho de que exista la Unión de Pioneros de Cuba, que es el brazo infantil del Partido Comunista, como la UJC es juvenil, la utilización en actos de repudio, en actos de intimidación, en estas pachangas políticas. Vamos a ver cómo desfilan alumnos de primaria y también de secundaria y preuniversitario frente a la casa de José Daniel Ferrer. Adelante. Utilizando a los niños para hacer esto. Dicen de que están siendo como un vejestorio, no saben, son niños adoctrinados, niños que han utilizado, es hasta donde llega la dictadura, niños que están utilizando
están utilizando niños para hacer prácticamente no, un acto de repudio, en pocas palabras. Desde el punto de vista jurídico, ¿cómo evalúas esto? Es que es una contradicción. Nelva, cuando la liberan, hace un video donde dicen que la llevan detenida con su hijo, con el hijo de José Daniel, a una casa que es para atención de niños que son víctimas de violencia sexual, donde supuestamente va el psicólogo, y supuestamente la llevan a esa casa, pero le hacen insinuaciones y amenazas de que están preocupados por el desarrollo del menor. Sin embargo, vienen y utilizan esto. Es lo que hablamos al principio. Está el Código de Familia, pero esas leyes están solo para utilizarlas como herramienta de represión, como es el caso de Nelva, pero sin embargo utilizan a los niños para mítines de repudio. Nosotros hemos denunciado esta práctica, primero porque están transmitiendo como parte de la educación la violencia y la falta de tolerancia en el caso de los menores. Y es algo a lo que los padres muchas veces no se pueden oponer. Estoy segura que muchos padres no sabían que sus hijos iban a utilizar, iban a ser utilizados en estos actos, pero hay actividades patrióticas que tienen que cumplir, hay una evaluación, un aval, y muchos de ellos no pueden pues negarse o impedir que sus hijos lo lleven a este tipo de actividades porque ellos lo incluyen como parte del currículo de educación y es algo que, bueno, sabemos, llevará años pasando, cada uno de nosotros tuvo que hacer actividades patrióticas para cumplir porque es parte del sistema educativo. Entonces, sí es una hipocresía, es una violación de la ley, incluso del propio Código de Familia, pero esta vez no es protagonizada por los padres, es por el propio Estado que está utilizando a los menores desde su posición de fuerza, por supuesto, para hacer este tipo de actos políticos en los que transmite y promueve violencia. Bueno, claro, uno da por, cuando uno nace o vive en la Cuba comunista, no se da cuenta de que ellos hacen cosas que violan los más mínimos parámetros de los derechos humanos. Eso de que muevan a los niños a este tipo de actos sin siquiera consultarle a los padres. Tú estás en la escuela, llegas y vamos para un acto, el matutino diario de una escuela en Cuba, lleno de consignas, de odio, de puños cerrados, de juramentos como el de Pionero por el Comunismo Seremos como el Che, incluso a veces de entrenamientos con armas, tengan o no tengan municiones. Son cosas que dignas de ser calificadas como, primero, que de verdad pierden la patria potestad los padres en ese sentido y en otros más, y abuso infantil. La colmenita esa que a mí me asombra que traen aquí a los Estados Unidos y a otros países, la exhiben, donde los niños evidentemente es como ovejas amaestradas, adoctrinadas, y que el mundo no se ofenda con esa utilización, me asombra, ¿no? Es que es parte de la construcción de la imagen, ¿no? De transmitirte que en Cuba hay una educación. Sin embargo, con el tiempo, por ejemplo, denunciar este tipo de acciones es lo que ha demostrado toda esta imagen. Es parte del trabajo que tratamos de hacer. Y sobre todo porque, por ejemplo, las acciones de represión que llevaron contra José Daniel Ferrer y Félix Navarro es una forma de intromisión en la vida privada. La situación de violencia que vivió el hijo de José Daniel Ferrer cuando entraron en sus casas, se llevaron por la fuerza, allanaron, y de luego dices que lo estás protegiendo y estás preocupado por la situación y por el desarrollo del menor. Aquí es donde estamos hablando de que todo es en apariencia y la manipulación. Y desde eso se basa, desde que estás en la escuela hasta la utilización de los niños para mostrar una imagen que no existe en la realidad. Es para vender simplemente. Bueno, cuando regresemos me gustaría hablar de esa extraña figura que se llama licencia extrapenal. Yo la verdad que no sé si eso existe en otros lugares, esa liberación que no es liberación. Estamos hablando con Larixa Diversen. Estamos hablando con la doctora Larixa Diversen, directora de Cubalex. La doctora, la abogada Larixa Diversen, ha hecho un estudio más o menos de algunos puntos de este documento de revocación de libertad que se le ha hecho tanto a José Daniel Ferrer como a Félix Navarro. Vamos a ver algunos aspectos. Adelante.
Cubalex ha presentado una acción urgente ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU por los casos de los líderes opositores Félix Navarro Rodríguez y José Daniel Ferrer García, detenido el 29 de abril de 2025 en operativos ejecutados por agentes del Estado cubano. Vamos a dejarlo ahí antes de pasar a los próximos. ¿Por qué desapariciones forzosas? Cuba es parte de la Convención contra las Desapariciones Forzosas y en el artículo 2 se establece 3 elementos fundamentales para determinar cuándo una detención se convierte en una desaparición de carácter forzosa. Primero, tiene que ser cometida por agentes del Estado. Segunda, se desconoce el paradero de la persona. Y ese es el punto que está acá. Tanto en el caso de Félix, el esposo Sonia fue hasta la estación de policía de Perico a preguntar por él y las autoridades negaron que estuviera ahí. Esa negación ya tipifica el delito de desaparición forzada. En el mundo civilizado, cuando te arrestan, te tienen que decir a los familiares o a ti mismo a dónde te llevan. Tienen que dar la ubicación de la persona, exactamente. No pueden llevarla a paradero desconocido. Si está en paradero desconocido, las autoridades estarían cometiendo el delito de desaparición forzada, que incluso está reconocido en el Código Penal cubano, y es un delito de carácter internacional. Sabemos lo que pasó en la dictadura de los 70, a diferencia de lo que pasaba en aquella, que las personas no aparecían más, o solo aparecían los restos. Para evitar llegar a ese punto, en cualquier momento que las autoridades nieguen la ubicación de la persona, pues estarían cometiendo el delito de desaparición forzada. Pero incluso en el contexto cubano va un poquito más allá, porque incluso diciéndole el instructor o el seguroso o el que llame a la familia va a decirle, no, si está aquí, está bien. Esto no es garantía porque hemos tenido casos en los que le han dicho, está aquí y la persona está en otro lugar. Nunca estuvo donde oficial. Deberían presentarlo para ser instruido de cargo de cuerpo presente, ¿no? Como que es el habeas corpus, en algunos lugares 24, otros 48, no más de 72 horas, ¿no? Bueno, en el caso cubano no hay la presentación ante un tribunal. O sea, todo el proceso lo hace la Fiscalía, que no es una autoridad independiente, como exigen los estándares internacionales. Y lo que pasa es que la instrucción lo hace la misma policía y no hay supervisión. O sea, en casi ninguna parte del proceso, en fase preparatoria, que es el momento de la detención y la privación de la libertad que viene después, hay supervisión, intervención del tribunal para analizar las garantías de los detenidos. Está el recurso de habeas corpus, pero en este caso, por ejemplo, donde no le han dicho a la familia dónde está la ubicación. Nosotros entendemos, por lo menos de Cubalex, que hasta que la familia no pueda verlo, o Félix o José Daniel llamen a su familia y digan dónde están, consideramos que siguen en una desaparición forzada. Segundo punto, vamos a ver allí qué dice. El gobierno justifica estas detenciones alegando que ambos violaron las condiciones de una libertad condicional otorgada en enero de 2025. Sin embargo, el análisis legal de Cubalex demuestra que ese beneficio fue impuesto sin cumplir los requisitos legales ni contar con el consentimiento de los sancionados. Explícame. Lo primero es que ni José Daniel Ferrer ni Félix Navarro solicitaron este beneficio, sino que se les fue otorgado. Ninguno de los dos aceptó las condiciones que le están imponiendo, por ejemplo, bajar del activismo, y ambos de forma expresa dijeron, si es bajo esas condiciones, déjame aquí. Lo que quiere decir es que tú no me puedes obligar a cumplir unas condiciones con las que yo estoy de acuerdo, ¿no? Y luego utilizar ese mismo argumento para revocar luego la libertad condicional que le habían dado como beneficio de excarcelación. O sea, el beneficio tiene que haber consentimiento, tú tienes que respetar el consentimiento de la persona, si quiero o no quiero. No es porque yo te lo imponga por la fuerza. Ese es el primer punto y la ley en ese punto es claro. O sea, la libertad condicional es un beneficio de reinserción, no es un mecanismo de control político como ha sido utilizado en este caso y en otros casos con situación de presos políticos por el gobierno cubano. Y además lo más triste de todo esto es que haya funcionarios judiciales que se presten para utilizar la ley para encubrir todas estas ilegalidades. Vamos a ver el tercer punto. Adelante. Cubalex sostiene que las detenciones son arbitrarias, ilegales y de carácter político al ser motivadas por su activismo, sus declaraciones públicas y su negativa a aceptar condiciones restrictivas de sus derechos. Explícame. Bueno, el primer punto, en el caso de José Daniel Ferrer y de Félix Navarro, estamos basados en que estas obligaciones se las impusieron, ellos no las aceptaron de manera expresa, incluso hay declaraciones públicas de José Daniel Ferrer, por ejemplo en El País, en el que él dice que él no firmó ningún documento, él se negó
dijo que desde el principio que él no iba a ir a estas citas que son con el juez de ejecución. En el caso de Félix, nunca le dijeron por escrito cuáles eran las obligaciones y salía todos los domingos con Sonia a la misa a la iglesia católica en el municipio de Matanzas. Él vive en el municipio de Perico, y a él nunca le hicieron profilaxis de decirle, mira, estos viajes que tú estás haciendo, estás violando las condiciones de la libertad condicional. Lo que hay una intencionalidad, y todo ha sido preparado. Es la parte, esto todo fue preparado, sabiendo todo lo que venía después, para mandar además un mensaje para las personas que fueron liberadas específicamente. Pero además, dentro del propio documento que emitió el tribunal sobre los motivos por los cuales están revocando, en los 2 últimos párrafos ellos dicen que no tiene relación con la medida de revocación, pero sí no tiene relación, para que tú lo mencionas, un documento de que ellos en reiteradas ocasiones utilizaban las redes sociales, se reunían con diplomáticos y una serie de eventos que no tienen relación con lo que ellos están, con el incumplimiento, supuesto incumplimiento de estas medidas. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos una detención ilegal arbitraria, además que le están imponiendo condiciones que ellos nunca aceptaron. Ellos, los dos, dijeron de manera expresa que iban a seguir haciendo su activismo, y mencionar esto, que son parte del ejercicio de la libertad de expresión y libertad de asociación, es una prueba de que se utilizó la revocación como un instrumento político. Bueno, y hay cosas para quienes nos están mirando en Cuba que te digo que dan por descontadas. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, la policía no te puede dejar un papel y decir, estás citado en la estación de policía, tienes que ir a la estación de policía. Iría el que no sabe, pero además no existe eso. Te invitan a ir, y si tú voluntariamente quieres ir, cosa que no le recomiendo a nadie porque estás en terreno ajeno, eso es algo que en Cuba es una práctica y además te dicen, faltó a la citación. Pues en el mundo civilizado la policía no es quien para obligarte a ir a la estación si tú no tienes una acusación, una orden de un juez, si no se te está acusando de nada específico. Vamos a una pausa, volvemos ya. Continuamos hablando con la abogada Larixa Diversen, directora de Cuba Lex, y yo creo que deberíamos hacer un programa sobre todas estas cosas que en Cuba se dan por descontadas, como el hecho de que no te presenten ante un juez para formalmente decirte de que se te acusa de cuerpo presente como debe ser, de no decir el lugar en el que estás, de las citaciones esas a la estación de policía, y el hecho de que en Cuba pareciera que es el acusado el que tiene que demostrar la inocencia cuando sería el Estado el que tendría que demostrar tu culpabilidad, ¿no? La prueba. En cualquier proceso penal es el Estado el que asume la carga de probar la culpabilidad. O sea, en todo momento se presume la inocencia. Claro. Y la falta de tribunal independiente, de que haya jueces que se presten, por ejemplo, para hacer lo que... Bueno, porque todo el aparato es un aparato gubernamental. Te agradezco haber estado con